Buen día para todos. En esta ocasión venimos a presentar el proyecto Propiedad de los Alpes. Somos el grupo 33 conformado por Rodolfo Celis, Miguel Dueña, Luis Navarro y el objetivo es presentar la prueba de concepto y el documento de arquitectura de esta aplicación, para lo cual en este documento vamos a encontrar lo que son las generalidades del proyecto, donde vamos a tener como un contexto general de todo el proyecto, los objetivos específicos. Resumimos toda la información que trabajamos durante toda la materia. En este momento, pues hablamos de el ASIS del diagrama de contexto, donde determinamos pues los contextos acotados, los subdominios, la visión de Stagement. Adicionalmente, pues tenemos el diagrama de contexto para la aplicación en una presentación to be, teniendo en cuenta los objetivos que tiene la compañía para expandirse en los diferentes países. Aquí también en este documento almacenamos la información de la sesión de Event Storming que tuvimos con el equipo, donde comenzamos a explorar ese lenguaje ubicuo y a explorar cómo es el comportamiento de la aplicación. Bueno, perdón, cómo es el comportamiento del ASIS de la aplicación Propiedades de los Alpes. Luego también tuvimos una sesión donde encontramos el to be, teniendo en cuenta los objetivos que se habían planteado para la expansión de este proyecto en diferentes países. Acá en este documento también vamos a encontrar los atributos de calidad, los atributos que identificamos en el problema que son relevantes. Tenemos un árbol de utilidad donde hacemos una clasificación de los atributos. Eh, Tenemos la selección de los atributos, los diagramas de contexto que trabajamos para la arquitectura. Tenemos también el diagrama de componentes, de cómo está conformada nuestra arquitectura en el modelo 2B y el cual proyectamos experimentar y expandir para todos los países. De igual forma, tenemos los flujos de información entre los diferentes paquetes de la aplicación y los diferentes componentes de la aplicación como tal. Y después tenemos pues ya lo que es la etapa de experimentación, exactamente lo que son los experimentos. En esta situación seleccionamos tres atributos de calidad, que son el atributo de integridad, el atributo de disponibilidad y el atributo de interoperabilidad. Tenemos los diagramas de cómo funcionarían estos experimentos, cómo se implementarían también estos experimentos para llegar a responder a estos atributos de calidad. Y finalmente tenemos como las conclusiones del experimento, los resultados que obtuvimos al momento de realizar el experimento, someterlo a pruebas de estrés utilizando la herramienta JMeter. Y listo, estos son como en resumen lo que vamos a encontrar en este documento. Ahora sí, podemos proceder con la explicación de los experimentos y de las pruebas de concepto. Gracias, Luis Felipe. En el primer experimento que vamos a ver en este momento es la parte de la interoperabilidad. Entonces, para guiarnos un poco con cómo se diseñó este experimento, inicialmente tenemos dos componentes que van a ser el de compañías y de catastral. La idea de la interoperabilidad es que ambos componentes puedan comunicarse con un servidor MOC que creamos para redes y otro servidor MOC que creamos para FTP. Entonces, dentro del full proceso, la idea es que cuando lancemos un mensaje de reportes masivos, el patrón de saga nos permita coordinar los llamados hacia companies y los llamados hacia catastral, y que él guarde un log acerca de cuál fue el resultado de cada uno de estos pasos, y asimismo ellos de manera individual van a estar generando mensajes acerca del reporte que se obtuvo cada uno de, ya sea en compañías o en catastral. Y en caso de que haya algún error, en este caso hemos
configurado unos directorios de error, unos servidores, pues también vamos a ver lo que viene a ser aquí el error. Ahora, en la parte del experimento, nosotros vamos a tener tres consolas en este momento. Una consola que es donde van a estar ejecutando todos los tres componentes que van a ser, como ustedes ven, aquí está el de información catastral server, información server, que es el masivo, y el de company server. Asimismo, tenemos aquí el Company Report, que solo es un validador para ver que los resultados del reporte de las compañías sí se estén ejecutando dentro de la cola. Asimismo, otro para el catastral, para los reportes de catastral. Y finalmente, uno en caso de que tengamos alguna especie de error en el reporte masivo. Entonces, aquí como ya se puede ver, se están ejecutando. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es iniciar el servicio haciendo un llamado hacia este endpoint. Entonces, permítanme, aquí lo hacemos rapidísimo. Entonces, nos vamos a la carpeta donde está. Nos vamos a hacer, denme un momento. Iniciamos el ambiente de Python en este caso. Y aquí activamos el ambiente. Y vamos solo para irnos rápidamente para acá. Y dentro de los módulos, como ustedes pueden ver, está todo el proyecto external. Dentro tenemos lo que vienen a ser los módulos. Dentro de los módulos está la compañía catastral, entonces, y también el de Saga. Entonces, en este caso vamos a lanzar el de Saga. Nos vamos a la parte también, como si quieren lo vemos mejor aquí en la parte de Visual Code, en donde está entonces dentro de los módulos tenemos nuestro Saga. Dentro de este Saga también tenemos la división de aplicación, dominio e infraestructura. Y dentro de infraestructura tenemos nuestro trigger que nos permite ejecutar todo este flujo del patrón de Saga. Entonces, una vez estando acá, nos vamos a la carpeta de infraestructura y nos vamos y ejecutamos nuestro trigger. Se envía el mensaje para disparar todo el proceso. Aquí, como pueden ver, se empieza a listar toda la información. Entonces, se está creando el primer reporte, que es de las compañías. Entonces, empezamos a leer, vamos a copiar este ID que está acá y vamos a ver el estado de esa transacción. Entonces, previamente tenemos aquí un query que nos va a permitir ver dentro de la tabla de Saga Logs cuál es el estado de ese, de ese proceso, ese comando. Entonces ejecutamos este query y como ustedes ven acá de este lado, se ve que entonces el step, que es la compañía, la consultar compañías para el servidor de ResMock, ya nos genera un error. Esa es la idea. También tenemos, y aquí se dejó el mensaje, el tiempo, el timestamp. También tenemos para el FTP, tenemos que se inició, aún está en proceso. Entonces deberíamos ver aquí que si ya cambió, entonces si lo volvemos a ejecutar, se ve que cambió de un estado de done a un estado de un star, perdón, a un estado de done. Adicionalmente, si nos vamos aquí al validador que tenemos de últimas, donde están los mensajes de error, entonces vamos a ver que aquí ya se generó los logs de compensación, que nos dice eh, que para los errores, para el flujo masivo en el reporte que tenemos este ID, falló para el tipo de ResMock server y falló en el paso de la consulta de compañías y en la consulta de catastral. Entonces, siguiendo todo este proceso, seguimos viendo que ya está empezando de nuevo otro. Entonces, en este caso tenemos el FTP mock error, que la idea es que este falle. Entonces, lo ejecutamos acá, ya tenemos que todos los procesos se han completado, la mayoría nos dieron errores, pero creo que es parte de un pequeño error aquí, actualización. Si nos vemos acá, solo falló en el FTP mock error y en el FTP error. En el FTP mock de error y en el res mock server. Entonces, en ese sentido ya estaría listo. Entonces, también como parte de la evidencia, se ven que aquí están llegando los mensajes de las compañías y vienen con el ID que nosotros generamos inicialmente. También si nos vamos aquí a este señor, que este es para el de los catastrales,
también se puede ver entonces que está aquí el ID del reporte que se estuvo generando desde un inicio. Listo, entonces en este sentido hicimos que fallara este del res, bajando el servidor mock que teníamos, este que está acá, le dimos de baja para que fallaran todos sus errores y así pudiéramos ver los mensajes de compensación que están en el lado de la parte de Saga. Y finalmente, como extra, también colocamos aquí unos logs dentro del proceso que nos permiten identificar en qué paso están. Entonces ya vemos que Massive Report Finish, entonces ya terminaría todo el proceso de Saga funcionando con interoperabilidad. Entonces, en ese sentido, nos permite identificar que sí se cumplió la expectativa del servicio. Entonces, incluso si, creo que aquí podemos, si activamos en este caso el mock del servidor de REST, debería entonces en este momento empezar a funcionar los llamados también para el servidor de REST. Recordemos que es muy importante revisarlo, dado que la idea de la interoperabilidad es que sí se pueda comunicar entre varios tipos de servidores. Entonces acá nos vamos a... Activamos nuestro ambiente de Python rápidamente. Tips y ahora le damos a Active. Vamos rápidamente para acá. CD. Mock, si mal no estoy. Aquí le damos Python. Main. Listo, entonces aquí ya nuestro mock se inició. Disparamos de nuevo el proceso de masivo, de reportes masivos. Se generó el comando y aquí ya se empiezan a ejecutar los registros. Vamos a hacer la consulta sobre este ID que ustedes ven acá. Copiémoslo. Nos vamos a lo que viene a que es el Postgres acá. Copiamos el ID, ejecutamos el query y como ven aquí ya se está ejecutando el REST mock server. Este ya está en un proceso de start. Debemos esperar un momento. Y si nos vamos entonces ahora a nuestra consola, vamos a ver qué es lo que se está ejecutando. Si ustedes ven, esta es la consola de compañías, que es el servidor mock, y están llegando solo registros con el ID que tenemos ya previamente creado. Entonces en ese momento nos damos cuenta que se siguen ejecutando los mocks. Tenemos aquí un log que nos dice, ya terminó, se supone que ya debe estar en la parte catastral. Lo validamos yéndonos a la base de datos, que nos dice que la parte de compañías está done y que tiene una fecha de inicio y final. Y asimismo, pues ya el mock empezó con la parte de catastral. Listo. Entonces ya con esto podemos evidenciar que nuestro experimento ha sido exitoso, dado que podemos implementar diferentes tipos de salida sin necesidad de afectar las que ya existen. Si en un dado caso la interoperabilidad empieza a crecer y teniendo diferentes tipos de servidores, teniendo por ejemplo una aplicación, una implementación de gRCP, podemos ir creciendo en nuestra implementación teniendo una clase que se dedique solo a esa comunicación sin tener que mover todo el patrón de Saga o sin tener que mover lo que ya tenemos. También se cumple la expectativa de que el dominio, si intenta crecer o necesita cambiar en alguna configuración o en algún feature, no hay necesidad de tocar este paquete de acá, ya que es totalmente independiente y está desacoplado de lo que viene a ser la otra parte que desarrollamos, que es la sincronización de la información. Esta parte de acá se encarga solamente de leer la información de los servidores externos, procesarla y enviarla a una cola que se va a encontrar, que tiene una responsabilidad de sincronizar la información y compartirla con los interesados. Ya con eso podemos dar por finalizado nuestro experimento y muchas gracias. Dale, Luis Felipe. Ok, perfecto. Ahora continúa Rodolfo Celis. Bien, buenas noches. Bueno, entonces aquí estamos trabajando en el microservicio de captura información manual.
dentro del proyecto, pues aquí vemos que hemos reestructurado el proyecto, lo hemos puesto acorde a cómo lo debemos hacer en DDD. Tenemos cada uno de los componentes que se deben trabajar, tenemos los módulos, tenemos, digamos que los dominios, dentro del dominio tenemos la aplicación, cada una de las carpetas para estructurar la solución, tenemos las carpetas de comandos, tenemos las carpetas de queries, tenemos los objetos que manejamos, las clases anémicas, eh, tenemos también la implementación de servicios internamente y tenemos también nuestras carpetas de infraestructura donde vamos a trabajar cada una de los componentes de nuestra solución. Bien, entonces, cerramos esto por aquí. Bueno, esto lo voy a cerrarlo. Aquí tenemos la base de datos de nuestro Saga Log que les voy a mostrar. Aquí tenemos 10 registros por ahora de los ejercicios que hemos realizado. Bueno, entonces, ya les mostré la estructura. Vamos a iniciar. Ah, bueno, ya está corriendo nuestro componente. Vamos a ver que básicamente tenemos dos componentes de operación. Tenemos uno para crear un componente oficina de nuestro proyecto Propiedades de los Alpes. Uno de los componentes que vamos a crear a través del servicio es oficinas. Bien, entonces aquí vamos a hacer la creación de oficinas. Y vemos que creamos una, creamos dos. Bueno, creamos varias realmente. Ponemos aquí evidenciar de que le cambiamos los de su nombre. Bueno, bien. Y esto básicamente lo que está haciendo es creando unos servicios. Aquí vemos la respuesta que está teniendo el microservicio que ya está corriendo. Vamos a ver en la base de datos que están llegando a nuestros registros. Aquí tenemos un total de 3.383 registros. Actualizamos, sí, 3.383 registros. Bien, ahora para el tema de la implementación de la saga, nosotros trabajamos aquí en componente saga, estructurado en las tres componentes principales, aplicaciones, dominios, infraestructura. Básicamente lo que hemos hecho es hacer una orquestación de la saga desde un coordinador que se llama Saga Report. Básicamente, él lo que va a hacer es recibir una petición de hacer las consultas de las oficinas y los componentes creados dentro de nuestra base de datos. Aquí vamos a tener la orquestación. Vemos que nuestro componente tiene una base de datos principal, manejamos los datos y los pasos que va trabajando nuestra saga. Aquí vamos viendo, el primer ejercicio que vamos a hacer es generando un error a propósito para ver que en efecto se persisten los datos en la base de datos de Sagalog y vamos a ir viendo cómo opera. Aquí vemos cuando actualizamos los datos, marcamos los registros de error y ya les voy a mostrar cómo funciona. Bien, entonces vamos a correr nuestro segundo servicio, que lo que esperamos es que nos haga un recuento de los objetos creados dentro de nuestra base de datos. Voy a correrlo aquí. Aquí vemos que está generando en efecto unos errores, entonces voy a mostrarles en la base de datos de nuestra saga, donde se puede evidenciar que aquí tenemos otros ejercicios. Sí, aquí están en efecto a las 22:24, aquí está, sí, esta es la hora a las 22. Vemos que los registros están quedando, nuestro registro de saga está marcando que en efecto hubo un error en el proceso. Se ejecutó el paso 1, posterior al paso 1 se generó un error. ¿El error cuál fue? El error fue que hubo una división por cero, pues como ya les había mostrado, la estamos generando a propósito para hacer el ejercicio de que está fallando. Ahora vamos a quitar esto de aquí. Vamos a guardar, vamos a volver a generar y vamos a ver que nuestra saga
ya nuestra saga va a correr de manera adecuada. Ahora volvemos aquí, volvemos a ejecutar nuestro mismo servicio que genera los datos que tenemos de un reporte de datos de nuestra base de datos. Y vamos, él nos está indicando que tenemos en este momento 3.383 registros. Si venimos y creamos más registros, él en efecto, él va a ir. Entonces, aquí estamos creando más registros y si volvemos a ver ya en operación nuestra saga, vemos que el número de registros pues va creciendo a medida que lo vamos operando. Esto quiere decir que nuestra saga está operando de manera correcta. Vamos a ver los registros nuevamente de la saga, perdón. Nuestra saga log. Aquí está nuestra base de datos de saga log. Por aquí deben estar los resultados. Actualicemos. Aquí tenemos en efecto que nuestro saga log hizo el proceso bien, llegó hasta el paso 3, el proceso fue finalizado satisfactoriamente, no tenemos ningún registro de error porque no generamos error, y él nos marca en la base de datos que en efecto el resultado del proceso fue que se devolvió la cantidad de registros que tenemos en nuestra base de datos. Bien, ahora del experimento que ya tenemos implementado, entonces voy a mostrarles aquí cómo opera el experimento que realizamos. Vamos a limpiar por acá y vamos a hacer el ejercicio de, ustedes tienen muchos datos, voy a hacerlo con poquitos datos para mostrarles cómo opera nuestro ejercicio. Básicamente lo que usamos para hacer nuestro experimento fue la herramienta JMeter, esto ya lo tenemos en el puerto 3000. Configuramos nuestro JMeter donde tenemos una petición al servidor local. Vamos a hacer operaciones de creación de registros. Dentro de las operaciones de creación de registros tenemos datos, como se pueden dar cuenta, son datos aleatorios. Ya vamos a ir a revisar cómo funciona esto. Para hacer el ejercicio y para que sea más fácil leerlo, voy a borrar los datos que tenemos en la base de datos por ahora. Tenemos aquí en la base de datos de registros de oficinas. Vamos a seleccionar todo mejor por aquí. Table. Yes. Vamos a ver qué nos queda. Listo. Entonces, ya vemos aquí que tenemos nuestra base de datos totalmente vacía. Actualizamos y listo. Entonces aquí está, vemos que está nuestra base de datos vacía. Vamos a empezar a correr el experimento. Vamos a ver cómo empiezan a entrar los registros a nuestra base de datos cruzando por nuestro sistema. Y vamos a empezar a ver que llegan los registros aquí en nuestra base de datos. Y pues lo que queremos ver son los tiempos promedio de respuesta. Vamos a hacer unos 2 o 3 peticiones incrementándolo a 50-50 para ver que en efecto el experimento que realizamos cumple satisfactoriamente con el objetivo realizado, que pues eso, como ya se los explicó Luis Fernando en el documento, ahí lo pueden encontrar también. Bien, sin más preámbulos, entonces 50 registros, vamos a empezar de 50-50, 50 registros recurrentes. La idea es que, o lo que esperamos que suceda con estos experimentos, que no genere errores durante las transacciones y podamos medir hasta cuántos usuarios concurrentes podemos tener operando nuestro servicio. Bien, entonces vamos aquí a iniciar nuestra primera sesión de experimento, le damos a iniciar y como pueden ver, él ejecuta 50 transacciones de crear registros, lo hace en un tiempo promedio de 0.192 segundos y aquí pues se cumple el objetivo, es de que no tengamos ningún tipo de error para las peticiones. Ahora les voy a mostrar cómo quedó la base de datos. Esto tiene que estar aquí. Bueno, aquí se pueden dar cuenta que aquí ya vinieron las transacciones que lanzamos desde el JMeter y miremos en la base de datos a ver qué pasó. Ejecutemos. Y en efecto tenemos 50 registros que fue
lo que nos simuló nuestro JMeter y nos respondió en el tiempo correcto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es, vamos a subirle a 100, aquí a 100 peticiones a 100 usuarios concurrentes que van a que van a utilizar nuestro sistema. Vamos al Summary Report, limpiamos los registros para que quede nuevamente en blanco y vamos a hacer la medición nuevamente y pues vamos. Vamos ejecutando, llegamos a las 100 peticiones, ya el proceso terminó adecuadamente. Vemos que el porcentaje de error pues sigue estando en cero, lo cual hace que cumplamos con nuestro objetivo de seguir manteniendo el sistema respondiendo en el 99.9%, lo cual pues nos daría un margen de error muy pequeñito, pero hasta el momento con 100 usuarios recurrentes vamos a poder operar sin problema. Veamos nuevamente nuestra base de datos cómo quedó, actualicemos, tenemos 50 registros, ahora tenemos 150 de los 2 experimentos que hemos ejecutado, por lo cual vemos que nuestro sistema sigue respondiendo de una manera adecuada, la información sigue siendo íntegra, llegaron absolutamente los 150 registros de los 150 usuarios recurrentes en nuestro sistema. Bien, vamos a mandar nuevamente, dijimos que vamos a hacer 3 ejercicios, vamos a mandar 150, nuevamente limpiemos y enviemos. Bien, vemos nuevamente 150 registros con punto 812 segundos de throughput, de promedio de respuesta, y seguimos manteniendo nuestro sistema con 0% de error, lo que nos hace pensar que es muy bueno y el experimento realmente, como conclusión, cumple con la expectativa del experimento. Vamos a mandar aquí, pues digamos que, bueno, es nuestro realmente cómo está aquí respondiendo nuestro sistema. Todos dicen que los reportes manuales que se están simulando están siendo creados de manera correcta. Por aquí vemos que los datos pues, son aleatorios, lo cual pues digamos que nos ayuda a ver algún tipo de error si lo hubiese. Bien, esto es, digamos que el ejercicio. Yo sé que más o menos como en los 250 usuarios recurrentes con la implementación de nuestro sistema, bueno, claramente esto está implementado en Docker. Por aquí podemos ver que está implementado en Docker, está nuestro manejador de colas, está nuestra base de datos. Por aquí nos debe estar diciendo, bueno, todo lo que está ocurriendo en nuestra base de datos. Ahí lo vamos corriendo. Con la implementación que hicimos y con los recursos que tenemos actualmente en nuestras máquinas, llegamos a que un número promedio en donde empezamos a ver registros con error se acerca más o menos a los 250 o entre los 250, después de los 200 registros hacia arriba. Entonces voy a hacer un ejercicio con 250 registros para evidenciar que ya con esta cantidad de usuarios recurrentes vamos a empezar a tener inconvenientes. Entonces aquí ya se tiene que pensar en hacer algún tipo de escalado, algún tipo de manejo para nuestro sistema. Vamos a ejecutarlo sin más preámbulo y en efecto, aquí ya empezamos a ver que empezamos a tener un porcentaje de error, lo que nos lleva a que ya más de 250 o después de 200 usuarios concurrentes no debemos tener nuestro sistema, por lo menos en la implementación que tenemos, para cumplir con nuestro requisito de integridad para llevar los datos a nuestra base de datos. Aquí vamos a ver que, en efecto, si pueden ver, el tema es de concurrencia. Ya nuestro sistema está rebotando algunas transacciones. Aquí podemos ver lo que está generando. Y por aquí en algún lado decir que está haciendo, está rebotando la conexión. En efecto. Entonces ya nuestro sistema, ya la capacidad ya no da para más. Eso es lo que podemos ver. Hagamos el último ejercicio con 200 usuarios concurrentes. Limpiamos aquí, vamos aquí nuevamente y vamos a ver
que hasta 200 usuarios concurrentes, nuestro sistema, digamos que opera en unos tiempos de respuesta adecuados, que es 1.2 segundos promedio por registro, y seguimos manteniendo nuestros registros con 0% de error, lo que hace que nuestro sistema sea íntegro hasta 200 usuarios. Entre 200 y 250 usuarios máximo vamos a tener usuarios concurrentes sin error operando en nuestro sistema. Veamos cómo quedó nuestra base de datos. Debió quedar, ya perdí la cuenta de registros, pero 732 registros fueron los que llegaron en en todo el ejercicio que hicimos. Bien, eso pues digamos que es todo. Espero que pues la reestructuración que le hicimos a nuestro proyecto haya quedado de acuerdo a lo que se espera para el ejercicio. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Ahora, Perfecto. ahora finalmente cabe resaltar que en el caso, ya se presentaron los casos de interoperabilidad y de integridad de la información, donde se propuso utilizar el patrón Saga para mejorar la consistencia de la información y garantizar la interoperabilidad de los sistemas. En nuestra anterior presentación, nosotros presentamos el componente que centralizaba la información. Me permito compartir un poco este componente. Teníamos un componente, un esquema donde teníamos una función o un microservicio que se encargaba de recibir peticiones por parte, o peticiones push por parte de APIs o funciones de terceros. Este componente que se llama extracción automatizada recibía estas peticiones y se encargaba de eh, encolar estas peticiones en un tópico específico dentro de nuestro broker de mensajería. En este broker de mensajería, pues lógicamente ya almacenábamos una o cualquier cantidad de peticiones buscando de que siempre el sistema estuviera en condición de recibir peticiones y estuviera disponible. Ahora bien, con la estructura que planteaban nuestros compañeros, nosotros realizamos nuestra reestructuración a todo el proyecto donde tenemos estos componentes de la siguiente forma. Tenemos el componente de extracción automatizada. Aquí tenemos los módulos de ese componente, teniendo en cuenta el lenguaje que manejamos en nuestra arquitectura o en nuestros contextos acotados. Tenemos los módulos. Dentro de los módulos tenemos lo que son la aplicación, el dominio, la infraestructura. En la aplicación vamos a encontrar los comandos que, como este componente va a recibir solamente peticiones push en este momento, es el componente que extrae la información a través de las peticiones push. Vamos a tener básicamente los comandos que se encargan de recibir estas peticiones y mandar y suscribir este comando dentro del broker de mensajería. Aquí vemos este comando que es el de agregar compañía. Vemos que este expone esta API, recibe la petición, de estructura la petición, valida que estén todos los campos diligenciados de la petición, y una vez hace estas validaciones, pues hace una estructuración de la información teniendo en cuenta nuestros modelos, nuestro modelo, en este caso el DTO, nuestro modelo de dirección y nuestro modelo de compañía. Y con esto se encarga de enviarlo al servicio de compañía. Este servicio se encuentra básicamente en el dominio, donde vamos a tener los servicios de compañía, el cual también hace un reconocimiento de la entidad, de esta entidad de compañía y dirección, hace una decodificación de este objeto. Si es necesario, pues hace modificaciones, la agrega, hace todas las transformaciones que sean necesarias en este punto, hace las operaciones de dominio, y una vez realiza las operaciones de dominio, lo que hace es enviar esta información a la capa de infraestructura, que es la que finalmente se encarga de, en este caso, como vemos acá, de estructurar la información, estructurar el mensaje que vamos a colocar dentro del broker de mensajería y subirlo en el broker de mensajería. Básicamente, este es como funciona este componente que vemos acá de extracción automatizada. Este componente, así como está, nos permite que siempre, y lo vimos en la sesión anterior, que siempre nuestro sistema esté disponible, aun cuando
la parte que se encarga de procesar la información se encuentra indisponible. De tal forma que con esta arquitectura y este broker de mensajería garantizamos sí por sí la disponibilidad de nuestro sistema como tal. Por otra parte, lógicamente, ya es un componente que es secundario en este experimento porque ya se encarga de procesar y simplemente era que en el experimento lo poníamos indisponible para garantizar de que, a pesar de que estuviera indisponible, el elemento de extracción automatizada seguían colando las peticiones. Y es el elemento de almacenamiento de información que vemos acá, que se encarga de centralizar y procesamiento de información. Aquí en nuestro esquema del experimento vemos este componente. Este componente se suscribe en el broker de mensajería a cada uno de los tópicos que está manejando el componente de extracción automatizada y se encarga de extraer la información, procesar la información y enviarla a la base de datos correspondiente al tópico. En este caso, nosotros tenemos es el tópico de crear compañía. Por lo tanto, vamos a encontrar el que nuestro componente, una vez suscrito al tópico de crear compañía, lo que hace es enviar este componente, pero queda en un estado en espera a cualquier mensaje dentro del tópico. Una vez detecte el mensaje de espera dentro del tópico, realiza una función callback que nos lleva a enviar la información del mensaje a esta función que tenemos acá, que es una función de dominio donde se recibe la información, se procesa, se adapta la información y se envía ya al componente de infraestructura, quien se encarga finalmente de revisar la información y hacer un guardado de la información como tal. Aunque este componente lógicamente es un componente secundario, este componente generalmente es el que procesa la información y lo que queríamos experimentar era que precisamente si este componente estaba afectado, pues la cola de mensajes seguía activa y eso lo pudimos ver en en nuestra anterior presentación. Siendo así, de esta forma concluimos con los experimentos que logramos primero, uno, la integridad de la información con la propuesta realizada por nuestro compañero Rodolfo Celis, en donde veíamos que él enviaba hasta 200 transacciones concurrentes y estas 200 transacciones concurrentes eran procesadas y almacenadas de forma íntegra en la base de datos. Lógicamente, detectamos también un punto en el cual una cantidad de transacciones ya comienza a perder esa integridad. Por ende, en nuestras conclusiones, pues planteamos que a partir de las 200, de las 200 concurrencias, atenderlos con más elementos de infraestructura, llámese POPs o máquinas virtuales dentro de la infraestructura. Por otra parte, también vimos cómo manejábamos los patrones Saga para revisar y hacer revisión de la interoperabilidad de nuestro sistema, garantizando que toda la información que se recibiera se procesara completamente o en su defecto tener el registro de la información cuando ésta no se llegase a procesar completamente. Y con este experimento, el de implementar la plataforma de mensajería y una función o un microservicio que se encargue de encolar las peticiones de forma adecuada, pues garantizar así la disponibilidad del sistema.